Primer punto que quiero explicar tiene que ver con cómo me enteré de la técnica de la entrega y por qué eh, me llegó básicamente la información. Porque la información que nos llega en la vida no llega por casualidad, llega por alguna razón eh, que tiene significación. ¿Ya? Y muchas veces es porque simplemente la necesitamos o mejor o más claramente aún es porque la pedimos. Cuando usted necesita una cierta información específica sobre algo, si usted la pide, va a llegar rápidamente, no demora mucho. Bueno, es el caso que aquí lo que había ocurrido es que después de un proceso muy largo se produjo lo que se llama en el Advaita el despertar a la verdadera naturaleza de uno, o sea, el despertar a la conciencia. El despertar no se me produjo a mí realmente. Hay que aclarar que el despertar se produce a la conciencia. La conciencia despierta en este organismo psicofísico y reconoce su presencia. Y sin embargo, el ego, que es lo que creemos ser, nunca despierta y jamás va a despertar. Uno despierta del sueño del ego, despierta del sueño del yo. Entonces, el despertar se había producido en el 2012, durante una conversación con un teacher, un profesor de Advaita o no dualidad. Tomó más o menos 6 meses de conversación, posiblemente porque este organismo no era muy diestro en alcanzar el insight que se requería. Bueno, la cosa es que había ocurrido, pero sin embargo parecería una paradoja, pero el despertar no te deja completamente libre. No te libera completamente, te libera de muchas cosas, pero no de todas. Hay cosas que permanecen allí, que son parte de los programas del organismo psicofísico y que te impiden vivir el despertar que ya ocurrió en forma plena, o sea, llevarlo a la práctica, llevarlo a que ah, impacte todos los aspectos de tu vida, los aspectos mentales, los aspectos físicos, el aspecto relaciones interpersonales, etcétera. Y ese proceso se llama incorporación, en inglés embodiment, incorporar el despertar en todos los diferentes aspectos de la vida. Y ese proceso es muy largo. El despertar ocurre y después hay que hacerse responsable de él, ¿no? Y eh, incorporarlo. Entonces, durante ese proceso, primero que nada, no hay mucha literatura, no se sabe mucho al respecto. Los profesores de Advaita que han lidiado con esta parte del camino en general no se centran mucho en eso porque están tratando de ayudar a otros a que despierten, están todavía preocupados de que sus estudiantes despierten a su verdadera naturaleza primero. Pero hoy en día hay mucha gente despierta y por lo tanto el- se requieren técnicas y métodos para esa gente. ¿Ya? Entonces, eh, yo tenía dificultades para poder encontrar métodos precisos y rápidos y efectivos para hacer la incorporación. Entonces, simplemente hubo una petición al universo eh, de que esto ocurriera, de que llegara la información necesaria. Y no tomó mucho tiempo que cambié del lugar de donde estaba viviendo y me fui a vivir con un amigo que tenía una pieza disponible y él tenía otro arrendatario más dentro de su departamento y vivía él también. O sea, habían 3 piezas y yo arrendé una de ellas. Al llegar allá me encontré con un individuo que tenía una de estas piezas arrendadas a quien no conocía. Y en las conversaciones con él empecé a notar de que el hombre este tenía un estado de paz y de más bien de bienaventuranza constante. Estaba siempre sonriente, como que nada lo afectaba. Entonces me bajó curiosidad y le pregunté directamente que qué había hecho él, qué es lo que hacía o qué es lo que fumaba para estar siempre tan contento. Entonces, bueno, me explicó que
Le ocurrió a él fue un despertar muy potente de la Kundalini en que subió hacia el cerebro y en ese despertar él reconoció su verdadera naturaleza como la conciencia y que posterior a eso recibió una técnica internamente a través de un guía interno que él llamaba la técnica del surrender, the surrendering technique en el eh, lenguaje inglés o la técnica de la entrega. Bueno, la cosa es que me explicó entonces la técnica y yo la encontré muy interesante, era muy simple y con esta técnica él dice que había avanzado muchísimo, que todavía le quedaba mucho camino por recorrer de limpiar el organismo psicofísico de las cosas y las obstrucciones que todavía tenía a pesar del despertar, tal como lo expliqué, y que estaba en este proceso de limpiar, ¿no? Y que el proceso lo estaba haciendo con la técnica de la entrega. Entonces, bueno, me instruyó de cómo usarla y cómo era la técnica. Muy simple, la voy a compartir en estos videos. Y yo la empecé a usar y en esos tiempos tenía un estudiante que él vivía en otro estado y había tenido una niñez terrible y tenía unos traumas espantosos. Y durante nuestras sesiones yo me daba cuenta que era un hombre espiritual con muy buenas intenciones, era un sanador, practicaba Reiki y otras técnicas de sanación para ayudar a otros, pero él no había podido superar estos traumas tan profundos que tenía y esta rabia que tenía con su padre, su madre y un tío que lo habían abusado verbalmente y también bueno, psicológica y físicamente. Entonces él eh, trataba de solucionar esto y no podía, y yo traté de ayudarlo también, pero no habían habido resultados concretos. Había habido un pequeño avance, pero nada realmente claro. Entonces decidí ocupar la técnica de la entrega con él en el teléfono y durante esa sesión el hombre tuvo varias descargas de energía de Kundalini levantándose hacia el cerebro y una transformación muy profunda y una liberación muy importante de sus traumas. Fue tan exitosa la técnica y la sesión que le comenté a esta otra persona que vivía con nosotros y le mencioné lo exitosa que había sido la técnica en solucionar un problema tan profundo y entonces él también decidió empezar a utilizarla para ayudar a otras personas, porque hasta ese momento él la utilizaba solo para sí mismo y ocupaba otras metodologías que enseñaba a sus estudiantes, pero él cambió de giro y empezó a utilizar la técnica de la entrega también. Y durante los próximos meses lo vi a él trabajar intensamente ayudando gente con esta misma técnica y con resultados extraordinarios. Y los resultados que yo continué teniendo con mis clientes también fueron muy significativos. También puedo decir que los resultados que obtuve en mi propia ah, persona, en la parte personal de este organismo psicofísico, los resultados fueron sumamente valiosos y encontré lo que andaba buscando, una técnica simple que permitiera limpiar y limpiar y limpiar eh, cosas que están allí de otras encarnaciones y de esta encarnación y que no son lo que somos, son cosas que pertenecen al organismo psicofísico, pero que hay que limpiarlas. Entonces, los resultados han sido extraordinarios a todo nivel y esta es la razón por la cual me dedico también, entre otras cosas, a ayudar a la gente a aprender esta técnica y que la utilizan para liberarse de problemas que pueden ser simples o muy complejos. La técnica se puede ocupar antes del despertar o se puede ocupar después del despertar. Pero si lo ocupas después del despertar, te sugiero que tengas cuidado y que utilices lo que se llama el template o la estructura de palabras que voy a mencionar que son de tipo no dual y que no utilices la parte
dualista, esa es para las personas que todavía no han despertado. ¿Ok? Entonces voy a presentar en los videos que siguen los dos caminos, la técnica en forma dualista y la técnica en forma no dual.